En esta ocasión vamos a estar viendo un panorama de la escritura y para iniciar quiero leer el libro de Daniel, capítulo 2, versos 20 al 22, pensando en qué, en que Dios es quien construye su historia en medio de la vida humana, en medio de las decisiones humanas, de los errores y aciertos humanos. Dice la escritura: y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Observe esa frase maravillosa del versículo 21. Él muda los tiempos y las edades. Dios ha trabajado en toda la historia humana, y cuando han habido momentos de crisis y Dios ha necesitado intervenir y crear un tipo de cultura de nuevo tiempo, lo ha hecho en medio de la historia. Y es algo que vemos de principio a fin. La Biblia lo relata desde Génesis capítulo 1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra. Dios inicia su creación y durante los primeros 7 días Dios crea la luz, el firmamento, separa las aguas, pone las lumbreras, el sol, la luna, los animales, tanto aves como terrestres, y en el día sexto también crea al primer hombre, conocido como Adán, ser viviente, eso significa. Y en el séptimo día fueron acabados los cielos y la tierra. La creación de Dios quedó perfecta, completa. Dios ha preparado un lugar para el ser humano. Pero Dios pone al ser humano en un lugar especial llamado el Edén y le da la oportunidad de tomar una decisión colocando un árbol en particular, el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. También el árbol de la vida. El hombre comía árboles frutales, pero tenía estos dos árboles en particular, el del bien y el mal y el de la vida. El hombre decide separarse de Dios comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, y caen de su relación con Dios, y es lo que conocemos como el pecado. Toman una decisión incorrecta, imperfecta, pero Dios no se queda ahí y pues tiene que expulsarlos del Edén, pero antes de expulsarlos del Edén debe sacrificar un animal que muere en lugar de ellos, porque ellos merecen la muerte, porque Dios ha dicho: si ustedes comen de ese árbol, morirán. No solo les cubre de pieles, no solo los redime de alguna manera para que puedan seguir viviendo, puedan seguir participando de la creación, sino que además les regala en Génesis 3:15 la promesa más importante de la Biblia. Les promete que un día vendrá un Salvador, alguien que se encargará de la maldad. Salen de allí con esa promesa, salen de allí cubiertos por sangre de esos animalitos que murieron en su lugar y inician su vida. Tienen 2 hijos, Caín, Abel. Caín mata a su hermano Abel y Dios les da un sustituto. Eso significa el nombre Set, y arranca por medio de Set la línea del Salvador, lo que conocemos como la línea mesiánica. Trae luego a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, Judá, a David, a Manuel, a Cristo. Seguimos esa línea precisamente del Salvador. Después de Set tenemos estos tiempos llamados patriarcales, algunos patriarcas: Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec. Son patriarcas que vienen de la línea de Set. Llegamos hasta el tiempo de Noé, y en el tiempo de Noé la creación, aunque funciona de manera perfecta, los seres humanos están totalmente en contra de la voluntad de Dios, haciendo cosas bastante aborrecibles, y Dios decide traer un juicio. Trae un juicio sobre la tierra es recreada de nuevo, Dios hace algunos ajustes en la creación, y Noé, junto con su familia, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras, son rescatados porque Noé ha creído
a la promesa de Dios. En este punto, cuando salen del arca, se arman tres líneas que son la línea de Cam, la línea de Sem y la línea de Jafet. En la línea de Cam, lo que conocemos como los camitas, se arman unos grupos como los cusitas, Misraim, Fud y los cananeos. Por la línea de Jafet, Gomer, Magod, Macai, Javán, Tubal, Mesec, Tirás, son grupos que se arman. A esta línea se le llama jafético. Y en la línea central tenemos la descendencia que viene desde Set, Sem. Por allí se va la línea del Salvador con Elam, Agur, Alzafak, Lut y Aram. Ellos vuelven a repoblar la tierra, pero tienen un momento en que se crea un liderazgo mundial y ellos tratan de construir una torre simplemente para no ser esparcidos por la tierra. Dios les había dicho que llenaran la tierra y ellos estaban amontonando en un solo lugar. Así que Dios tiene que repartirlos, dividirlos para que ellos se separen y llenen la tierra, y trae pues entonces confusión a sus lenguas, les da nuevos lenguajes, se crean en este punto esos lenguajes. También se cree que se crean las razas, causa de que la piel responde obviamente a los diferentes climas que ahora hay, que en Edén no existían porque solo había un vapor que llenaba toda la tierra. Ahora existen los diferentes climas y se arman estas líneas: el camítico, el semítico y el jafético. Cuando hablamos de la descendencia de Cam, tenemos que hablar de lo que hoy conocemos como África, Arabia, en su centro Palestina. Cuando hablamos de la línea de Jafet hacia el sur, pensamos en Asia Menor, en Europa, y lo que terminó poblando nuestras naciones latinas también. Y en la línea de Sem, los asirios como tal. Dentro de la línea de Cam, pues tenemos también obviamente los etíopes, que son los descendientes de Cus, los libios, que son los descendientes de Fud. De allí salen también los fenicios, los cananeos, todo lo que es los egipcios, que también son descendientes de Misraim. En la línea de Jafet encontramos también los antecesores de los galos, los bretones, los alemanes, rusos, medos, los ibéricos, los griegos, romanos, los tracios. Y en la línea de Sem, que es por donde viene la línea del Salvador, vienen con Abraham, Isaac y Jacob. Allí por la línea de Isaac se crea otra línea que es la de los edomitas, que finalmente terminan haciéndose enemigos del pueblo de Israel, y a través de Ismael, la raza de los árabes, que también terminan persiguiendo a Israel. Siguiendo esa línea del Salvador, Abraham, Isaac, Jacob, al que se le cambió el nombre por Israel, terminan en una situación particular durante el tiempo en que José, uno de los hijos de Jacob, termina como esclavo en Egipto. Finalmente tiene que terminar trayendo a su familia a Egipto, y pues 70 personas de la casa de Jacob o de Israel llegan a Egipto, y estando allí se quedan permanentemente durante 400 años, van a terminar siendo esclavos de Egipto. Para seguir la línea del Salvador, se sigue por la descendencia de Judá, uno de los 12 hijos de Israel. Recuerdo los nombres: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, José, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad, Aser. Por la línea de Judá se sigue la línea del Salvador. Sin embargo, pues obviamente todos entran en Egipto. Quedan esclavos durante 400 años hasta que Dios envía a una persona llamada Moisés. A través de Moisés les saca de Egipto y ellos se encuentran con Dios en el Sinaí, donde Dios les da la ley, los 10 mandamientos, y les da estatutos, leyes de convivencia, les da leyes sacerdotales y les da las leyes universales, o lo que conocemos como los 10 mandamientos. El pueblo de Israel parte de allí para ir a conquistar la tierra prometida,
que es la tierra de Canaán que Dios había prometido a Abraham. Y lo que debiera ser un viaje de 11 días se convirtió en 40 años dando vueltas alrededor del desierto, porque en su desobediencia no conquistaron la tierra prometida, pensando en que no iban a poder porque no confiaron en Dios. Y pues eso les acarreó 40 años en un desierto, muriendo allí los ancianos, aquellos que salieron de Egipto, y quedando los jóvenes para luego, a través de Josué, conquistar la tierra prometida. Invaden Canaán y allí reparten la tierra, los territorios, y se establecen en este punto ya como nación, que es lo que Dios le había prometido a Abraham: haré de ti una nación grande. Luego de la muerte de Josué, entramos en un periodo conocido como los jueces. Dura más o menos unos 330 años. Durante este periodo, el pueblo se olvida de Dios y caen en lo que nos dice un texto muy conocido, que ellos hacían lo que bien les parecía. Tal vez es el resumen del tiempo de los jueces. Existen 15 jueces alrededor de estos 300 algo de años, y al final de este tiempo ellos deciden que quieren un rey y cambian de lo que conocemos como una teocracia a una monarquía. Dios accede a darles un rey, utiliza para ello al profeta Samuel, que es no solo un profeta, sino el último juez de este tiempo de los jueces. Cambiado el sistema gubernamental, entran bajo el reinado de Saúl, en lo que conocemos como el Reino Unido, que son un periodo de 120 años. El primer rey, Saúl; el segundo, David; el tercero, Salomón. Cada uno de ellos reinó durante 40 años. Durante el reino de Saúl, la nación fue un desastre porque él se dedicó a perseguir a David y a malgastar recursos persiguiendo a un fantasma. David, en su lugar, se dedicó a defenderse y a solucionar sus problemas de familia. Sin embargo, fue un hombre que entregó su corazón a Dios de tal manera que Dios reitera en él la promesa del Salvador. Así que llevamos esta línea del Salvador a través de David. Dios reitera, y por eso al Salvador se le va a llamar el Hijo de David. Y en el tercer periodo entra Salomón. Salomón, durante ese tiempo, permitió que Israel alcanzara la cima de su gloria y, sin embargo, también su trágica decadencia. Fue durante este reinado que el pueblo de Israel experimentó el mejor tiempo en cuanto a recursos, productividad, se vencieron los enemigos, había paz en absoluto. Sin embargo, por causa del pecado, de la idolatría, de la mezcla con otras naciones, el reino de Israel cayó en decadencia. Durante este tiempo del rey Salomón se construye o se edifica el templo de Jerusalén, una de las insignias del pueblo de Israel. Todo esto ya hemos pasado: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda de Reyes. Cuando llegamos al final del reinado de Salomón, 10 de las tribus se rebelan y Dios ha dado una promesa, y es cercenar a Israel de Judá. Es decir, cercenar significa pasar un bisturí por en medio, como un cirujano cuando está haciendo un corte para quitar un cáncer del cuerpo de alguien. Dios está dividiendo para que toda la nación no se pierda. Así que conocemos esta nueva época como el reino dividido. Al norte, a través de Jeroboam, Dios levanta a Israel. Son 10 tribus que han decidido irse juntas y crean una nueva capital llamada Samaria. Y esto dura más o menos unos 250 años aproximadamente. Y durante este reino del norte, o Israel, reinan aproximadamente 19 reyes de 9 familias diferentes. Durante esta época Dios levanta algunos profetas para el reino del norte, o Israel, con su capital en Samaria. Profetas como Ahías, Elías, Micaías, Eliseo, Jonás, Oseas, Amós, Obed,
se levantan en este tiempo. En la parte sur del territorio, Dios levanta dos tribus a través de Roboán y conforma lo que llamamos el reino del sur, Judá, con su capital en Jerusalén. También se levantan diferentes tipos de reyes, en este caso 19 reyes y una reina, todos de la dinastía de David, durante 400 años aproximadamente. ¿Por qué? Porque recordemos que a través de la línea de Judá viene la línea del Salvador. Así que Dios está conservando su promesa. También en este reino del sur, pues Dios levanta diferentes tipos de profetas: Semaías, Azarías, Ananí, Jehú, Eliezer, Zacarías, Isaías, Nahum, Joel, Jeremías, Habacuc, Sofonías, Ezequiel, Daniel, Abdías, profetas que hacen parte de este reino del sur. Es importante que cuando usted lea su Biblia, preste atención a cuando se nombra a Israel y cuando se dice de Judá, para que usted no confunda, porque hay momentos en que hay reyes con el mismo nombre, unos en el reino del sur, otros en el reino del norte. Todo esto se desarrolla en los libros de Primera, Segunda de Reyes, Primera, Segunda de Crónicas. Ahora, ¿qué pasó con Israel, el reino del norte? Llegaron a pervertirse tanto con los ídolos, llegar inclusive a adorar a Moloch, a ofrecer sus hijos, a quemarlos vivos en sacrificio a otros dioses, que definitivamente Dios dijo no va más, y trajo lo que conocemos como el cautiverio asirio. Trajo a los asirios se llevan cautivo al pueblo de Israel, y finalmente también Asiria es atacada y el pueblo de Israel, esas 10 tribus, es lo que conocemos como las 10 tribus perdidas de Israel, lo que se cree esparcidas por todo el mundo. Se reunirán de nuevo en el tiempo del fin, es lo que se entiende. De resto, desaparecidas. Respecto al reino del sur, como Dios está cuidando la línea del Salvador, pues ellos también pecaron, ellos también hicieron cosas muy aborrecibles, pero Dios necesitaba traer un Salvador al ser humano. Así que conservó a esta nación, pero para conservarla tuvo que también juzgarla, enviando desde Babilonia a Nabucodonosor, quien tuvo cautivo al pueblo de Judá, en este caso, aunque también se les llama de Israel, porque también son israelitas, descendientes de Israel, durante 70 años. Pero pues también levantó Dios profetas durante ese tiempo para hablarles de cómo saldrían de allí, y Dios utilizó a través del profeta Isaías para hablar de un hombre específicamente, del rey Ciro, que daría una orden de reconstruir Jerusalén, que quedó abandonada porque en tiempo de Nabucodonosor se destruyó Jerusalén, se arrasó con el templo. Pero con el decreto de Ciro, un sacerdote llamado Esdras sale de nuevo hacia Jerusalén para reconstruir el templo. Esto duró bastante tiempo. A través de Zorobabel en el año 536 antes de Jesucristo, Esdras fue en el año 78 después de este tiempo, y Nehemías 14 años después. Quiere decir que hubo bastante tiempo en que se trabajó en la reconstrucción de Jerusalén y del templo. Con Esdras, el templo; con Nehemías, los muros y las puertas de la ciudad. Dios también trajo en ese tiempo profetas: Ageo, Zacarías, Malaquías, que estuvieron ya cuando todo estuvo reconstruido, y finalmente Dios ve que el pueblo quiere seguir viviendo a su manera y los invita al arrepentimiento. Y ya para el tiempo de Malaquías, los sacerdotes mismos se han unido con mujeres paganas, están haciendo cosas totalmente contrarias a la voluntad de Dios, y Dios decide guardar silencio. Conocemos este tiempo como el tiempo de silencio de Dios, y en nuestra Biblia lo encontramos como desde Malaquías hasta Mateo. Esa hoja en blanco significan 400 años de silencio de Dios. El último de los profetas del Antiguo Testamento pues fue obviamente Malaquías, pero Malaquías no termina sin una promesa.
Así como Dios no sacó al hombre de Edén sin una promesa, no termina este tiempo de silencio sin una promesa. Su promesa es que enviará un mensajero, refiriéndose a lo que luego sería Juan el Bautista, antes de él venir como Salvador en la persona de Jesucristo. Dios conserva su promesa. Durante este tiempo de 400 años de silencio, también suceden diferentes acontecimientos donde el pueblo de Israel, los judíos, pueden volver a su tierra, pueden volver a reconstruir inclusive el templo también como nación. A través de Daniel, Dios habló de 4 tipos de imperios. Hablamos del babilónico, del persa, del medo persa y luego el griego, que fue quien se convirtió en el imperio romano como tal. Y en el caso, por ejemplo, del Medo Persa, allí tuvimos un personaje importante en la Biblia que es Esther, y vemos también cómo Dios los defendía, a pesar de que seguía guardando silencio. Los 400 años de silencio se armó toda una reforma social a nivel mundial porque Roma terminó siendo el imperio de la época, el más grande, el más importante, y se crearon grupos. Así que cuando llegamos al Nuevo Testamento tenemos grupos llamados fariseos, saduceos, los helenios, tenemos los herodianos, los celotes, cada uno con una particularidad muy propia. Tras esos 400 años, tenemos lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento, con el anuncio del nacimiento del mensajero llamado Juan el Bautista y el nacimiento de Jesús el Salvador. Vemos entonces la historia de su nacimiento aproximadamente entre los años 4, 5 antes de Jesucristo. Se da su bautismo, se da su ministerio en la tierra, se da el ministerio y la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, su traición, su arresto, esto relatado a través de los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y en la cruz su muerte y crucifixión, donde Jesús dice, consumado es, terminado. Se termina un tiempo, el tiempo de la ley, y Dios entra con el ser humano en un nuevo tiempo, conocido como el tiempo de la gracia. ¿Cómo inicia? Con la resurrección de Jesucristo, quien viene, se presenta a más de 500 testigos y luego, frente a un buen grupo de ellos, asciende a los cielos, no sin antes dar una nueva promesa. Su promesa es que volverá por su iglesia, porque durante este tiempo que Jesús estuvo en la tierra, prometió una iglesia. Pero esa iglesia se levantaría con el descenso del Espíritu Santo a la tierra. Tiempo que se dio en lo que conocemos como el Pentecostés y arranca la era apostólica, aquellos 12 apóstoles que Jesús estableció, mensajeros, y uno de ellos que dice, como a un abortivo me escogió a mí, llamado el apóstol Pablo. Dios expande ahora la buena noticia de salvación, que la única salvación es en la persona de Jesús a través de su iglesia. La iglesia en Jerusalén se constituye a través de los 12 apóstoles que quedan, y los diáconos salen a otras regiones más allá de Jerusalén, y allí se convierte aquel hombre llamado Pablo, quien también termina expandiendo el evangelio a través de muchas iglesias fundadas por él alrededor de todo el imperio romano, Colosas, Tesalónica, Éfeso, Filipos. Se expande el evangelio. La iglesia primitiva entonces expande el mensaje de salvación por medio de Jesucristo, del sacrificio del Salvador, y también el mensaje de su nuevo advenimiento, pero en este caso él volverá únicamente por su iglesia. Vamos para allá. La iglesia, obviamente, en medio del imperio romano, va a tener persecución. Son masacrados muchos de ellos hasta el tiempo en que finalmente Jerusalén termina siendo destruida en el año 70, 75 aproximadamente. Y en este tiempo la iglesia continúa, pero muy de forma silenciosa, pero sigue teniendo impacto en el imperio romano. Hasta el año 325 se levanta
un emperador llamado Constantino, quien en sus ansias de controlar todas las cosas quiere controlar tanto lo gubernamental como lo religioso, y entonces se convierte en el primer papa de la Iglesia católico romana como tal. Une la Iglesia con el Estado. Esto hizo que la iglesia primitiva perdiera su fuerza porque simplemente mezcló lo pagano con lo sagrado, mezcló lo político con lo espiritual, y esto trajo pues grandes consecuencias al punto de que entramos en lo que llamamos el oscurantismo o también el tiempo de la Edad Media, tiempo en el que se crearon inclusive cruzadas y el papado cobró fuerza y la Iglesia católico romana tomó el control de la vida espiritual de las personas, queriendo obligar inclusive a través de las cruzadas, las personas que no accedían a volverse católicos eran asesinados, decapitados, aldeas completas fueron quemadas en este tiempo. Obviamente esto cada vez fue tomando más forma de una organización hasta que tenemos la Iglesia Católico Romana en los años 1500, ya muy bien conformada, sin embargo, muy salida de las escrituras, muy salida de su verdadero propósito. Por lo que Dios levanta personas como un Martín Lutero para crear una reforma, diferentes personajes que trajeron una reforma espiritual, y pues es lo que se crea como el protestantismo. Igual se sigue la línea del Salvador, la predicación del Evangelio. Conocemos este tiempo como el periodo del evangelismo mundial. Dios levanta nuevos creyentes en todo el mundo. La iglesia se expande ya en nuestros tiempos a través de los medios de comunicación, la literatura, de la música, y la iglesia está en este tiempo esperando una promesa, la promesa del rapto. Jesús vendrá por su iglesia. Entendemos que cuando Jesús venga por su iglesia, también muchos muertos en Cristo, personas que aceptaron la obra del Salvador, serán resucitados y llevados al cielo junto con la iglesia viva, con aquellos que estén vivos, creyentes que estén vivos en aquel tiempo. Es importante entender la diferencia entre rapto y segunda venida. ¿Por qué? Porque rapto es simplemente que el Señor, como lo prometió en Hechos de los Apóstoles, vendría en las nubes, mientras que su segunda venida es cuando Él ponga los pies de nuevo sobre la tierra. Un momento totalmente diferente. Aclarado esto, nos queda hablar de que viniendo el rapto de la iglesia, lo que sucede es que van a haber de nuevo dos líneas, dos momentos. Una en la eternidad. En aquella eternidad, ¿qué va a suceder con la iglesia? Eso depende del tiempo que está pasando en la tierra. En la tierra van a haber 3 años y medio de paz, 3 años y medio de guerra. Ya voy a explicar aquello. Mientras esos 7 años en la iglesia, en el cielo, está sucediendo algo llamado el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo simplemente es la premiación de las obras, del trabajo de los creyentes en la tierra. Igual las bodas del Cordero. Quiere decir que Cristo está allí con la iglesia. Mientras tanto, en la tierra, 3 años y medio de paz, se va a levantar lo que conocemos como el tiempo o el reinado del anticristo, su manifestación. Él va a proponer un tipo de paz mundial que va a lograrla durante 3 años y medio, unificando a todo el ser humano. Durante ese tiempo, muchos de los creyentes que fueron tibios, que no se fueron en el rapto, que no entendieron la salvación coherentemente, se van a quedar, obviamente, y el pueblo de Israel. Así que el anticristo va a proponer la construcción del templo de Jerusalén, construido ese lugar. El anticristo, cuando llega allí en su inauguración, va a descubrir quién es realmente, y el pueblo de Israel se va a dar cuenta que cometió un error, que su Salvador ya había venido y ellos no lo habían aceptado. Así que allí surgen los 144,000, allí muchos de ellos van a entregar su vida por Cristo,
precisamente porque han entendido que el Mesías, el Salvador, ya había venido y ellos se dejaron engañar. Eso genera una guerra contra Israel, guerra que llamamos la batalla del Armagedón. El anticristo está con toda su furia rodeando a Jerusalén, a Israel, queriendo destruir. Pero allí Jesús va a venir como el rey de David prometido en defensa, porque ahora hay una nación que cree en él, aunque no le ve. El Cristo de la gloria va a venir junto con su esposa, con la iglesia, a establecer su reino. Y en esa batalla el Señor va a atar a Satanás por 1000 años. ¿Quién es finalmente el que ha actuado detrás de las cortinas, detrás de bambalinas, siempre trayendo el caos, siempre trayendo la maldad como tal al ser humano? Hace tiempo le conocemos como el tiempo del milenio. El tiempo del milenio, como todo el ser humano siempre ha rogado un reinado justo, un gobierno justo, pues el ser humano va a tener la oportunidad de tener un gobierno justo a través de la persona de Jesús. Con su sede principal en Jerusalén, Cristo va a gobernar junto con su iglesia, con su pueblo, a todas las naciones de la tierra. Esto que conocemos como el milenio. Satanás no va a estar por ahí. Satanás no va a estar incitando al mal. Seguramente viviremos experiencias muy nuevas, nueva tecnología, muchas cosas muy importantes de lo que el hombre ha descubierto, ha aprendido en su experiencia humana. Se va a desarrollar ese tipo de cosas. Pero al final de este tiempo, Satanás va a ser suelto de nuevo y las naciones, a pesar de haber tenido un gobierno justo, igual muchos deciden rebelarse contra Cristo, deciden rebelarse contra Dios. Viéndose la ciudad de Jerusalén rodeada por los hombres de la tierra que quieren destruirla, allí se dice que a Gog y a Magog el Señor va a enviar fuego del cielo y los va a consumir. Y entramos entonces ya a lo que conocemos como el tiempo del fin. Y se va a hacer lo que se conoce como el juicio final. Allí Dios va a juzgar las acciones de los hombres. ¿De cuáles hombres? Los que vivieron en el milenio, los que definitivamente no quisieron aceptar el señorío de Cristo de ninguna manera, ni como creyentes, ni gobernando él como un político, como si fuera un político. En ese punto, ya el Señor promete un cielo nuevo y tierras nuevas, pero no sin antes inaugurarse el infierno y Satanás y sus ángeles caídos y aquellos seres humanos que decidieron definitivamente no el gobierno de Jesús, sino vivir sus propias vidas y para sí mismos, serán arrojados por la eternidad en ese lugar, un lugar ausente de Dios. Pero Dios al resto simplemente les entregará lo que conocemos como cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que nosotros como creyentes en Cristo esperamos. Muchos de estos acontecimientos relatados en las cartas de Pablo, igualmente en Tesalonicenses, en Timoteo y también en el libro de Apocalipsis, de forma muy simbólica para entenderse, pero entendiendo poco este orden, creo que nos va a ayudar muchísimo para comprender. Creo que hemos podido hacer un recorrido por toda la Biblia. Espero que sea agradable para usted. Sé que es demasiada información, pero le invito a que se anime a leer la Biblia, que usted pueda entender los tiempos, los momentos. Las escrituras nos invitan a ser entendidos en los tiempos. Es mi invitación, porque para poder entender una salvación también entendemos que durante toda la historia Dios siempre se ha mostrado Salvador. Se mostró Salvador dándole al hombre la oportunidad de decidir. Se mostró Salvador proveyéndole al hombre la promesa de un Salvador. Se mostró Salvador dividiendo a Israel de Judá para poder guardar la línea del Salvador a través de Judá. Se mostró Salvador enviando a un pueblo a Babilonia para aplacar mucho de sus malas conductas. Se mostró Salvador enviando una promesa en Malaquías de que enviaría un día un mensajero y detrás de ese mensajero vendría el Salvador. Se mostró Salvador
prometiendo que vendría y tendría un rapto de su iglesia, que se llevaría a su iglesia de forma sorpresiva en algún momento de la historia. Se mostró Salvador gobernando durante un milenio, rescatando al pueblo de Israel de ese ataque contra él, y se ha mostrado Salvador enviando a aquellos que definitivamente no quieren vivir para él eternamente a su decisión, a que vivan lo que ellos quieren vivir, una eternidad sin Dios. El resto vamos a vivir en la eternidad con Cristo.